Ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Hoy vamos a estar hablando sobre el cielo, sobre el infierno. Vamos a estar hablando sobre la salvación de tu alma. ¿Pensaste dónde vas a pasar la eternidad? ¿Pensaste dónde vas a estar por los siglos de los siglos? Bueno, Dios habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces vamos a estar hablando un poquito de cada uno. Vamos a darte la solución y vamos a decirte cómo hacer para estar con la seguridad de pasar toda la eternidad con Dios en una bienaventuranza eterna. Jesús vino a este mundo a morir en lugar de todos nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y él nos habló en su palabra cuál es el camino es seguirle a él, cuál es la verdad es él mismo, y cuál es la vida también es Jesús. Pero vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice así: entren por la puerta estrecha. Hay una puerta que es angosta. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La puerta angosta es Jesús. Y el camino es seguirle a Él para ir al cielo. Pero dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. O sea, hay otra puerta muy ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay un camino y hay una puerta muy ancha donde la mayoría de las personas van. ¿Y a dónde van? A la perdición. ¿Y qué significa la perdición? El infierno eterno y la separación eterna de Dios y de todo lo bueno. Vamos a estar viendo esto, y esto es muy importante porque se juega la vida eterna de usted que está escuchando y de muchos que tal vez no sepan esto. Y entonces vamos a darle la solución para que usted pueda, después de este programa, tener la certeza de que va a ir al cielo con Jesús y que ha entrado por la puerta angosta y ha dejado el camino ancho, y ahora va por el camino angosto, que son pocos los que lo encuentran. Entonces dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Preste mucha atención a lo que estamos hablando, preste mucha atención porque realmente se juega su eternidad si usted presta atención o no. O sea, este no es un programa cualquiera, este es un programa que da vida eterna, que transforma a las personas, que suceden milagros, que Jesucristo puede entrar en su vida, el Espíritu Santo puede entrar en su vida en cualquier momento. Este es un programa sobrenatural. Este es un programa en el cual predicamos la palabra infalible de Dios, y vamos a estar hablando sobre cómo ir al cielo para siempre. En la misma palabra de Dios, que es, nuestro metro patrón, es la referencia que nos ha dado Dios, y las palabras de Jesús, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, de San Juan, de Pablo. Esta es la regla de fe. Y entonces dice la palabra de Dios que hay un relato sobre que nos da una imagen de lo que sucede cuando una persona que es de Dios muere, y qué es lo que sucede cuando una persona que no es de Dios muere y a dónde va. En realidad esta no es una parábola, porque las parábolas de Jesús son, ilustraciones figurativas de algo, de una verdad, para ilustrar una verdad.
pero esto hasta tienen nombre los protagonistas. Entonces, esto es algo, tal vez, algo que ha sucedido realmente y que Jesús estaba contando porque Jesús sabe todas las cosas. Entonces, Jesús empieza a hablar y les dice: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían sus llagas abiertas. El hombre rico no le importaba hacer el bien a nadie, y menos a Lázaro, que seguramente él sabía que estaba allí, pero él pensaba en sí mismo, pensaba en sus deleites, pensaba en comer cosas ricas, pensaba en banquetes, en mujeres, en licor, en todo eso. Dice: con el tiempo el hombre pobre murió, Lázaro, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el primero que tuvo fe y le fue contada por justicia esa fe, obedeció a Dios y es el padre de toda la raza judía y es el padre de los creyentes. Por eso dice la palabra de Dios que fue a estar con Abraham, y eso significa a estar en el cielo, a estar en la parte de ese momento que llamaba el Hades, el lugar de los muertos, que era la parte de las personas que eran personas de Dios. Vamos hasta ahí. Entonces dice: el hombre rico también murió y fue enterrado. Y habrán dicho grandes discursos, habrá sido enterrado en un muy buen cajón, una buena bóveda, pero su espíritu, él, dice, fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. En ese tiempo, el lugar de los muertos se llamaba el Hades, y estaba dividido por un tremendo abismo, y de un lugar estaban, digamos, los que justos, los que estaban con Dios, y del otro lado los que no estaban con Dios. Por supuesto, había mucha más gente en los que no estaban con Dios. Pero era un lugar de tormentos, ¿no? Entonces dice: en medio del tormento vio a Abraham. O sea, está revelando aquí Dios que la persona que parte sin Dios va a ir a tormentos. El otro día estaba hablando con una persona de acá de la ciudad y le estaba contando algo sobre el infierno. Y es una persona que yo sé que no es de Dios, o sea, no es una persona que ha nacido de nuevo, tiene su religión, pero no tiene el Espíritu Santo y no se ha convertido a Cristo, aunque cree en Cristo, aunque va a la iglesia a veces cuando hay algún bautismo, alguna cosa así. Esa persona me dice: ¿cómo debería ser de mala una persona para ir a ese lugar? Pensando equivocadamente que solo aquellas personas, no sé, como, no sé, asesinos en serie o aquellos que matan no sé, solamente esos van al infierno. Error, error, error. Una persona, si no tiene a Cristo, no va al cielo. Y vamos a estar explicando lo que es tener a Cristo. Una persona puede ser hasta ministro religioso y creer que Cristo murió en la cruz y todo eso,
¿no? Y creer y profesarse, como decir, bueno, ¿usted quién es? Yo soy cristiano. Pero cristiano es aquel que se ha arrepentido realmente de sus pecados y aquel que ha tomado una decisión de recibir a Cristo en su corazón, de que Cristo entre en su vida y se ha enterado por la predicación del Evangelio, que son las buenas noticias, de que Jesucristo en la cruz pagó el pecado de él. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos vamos por el camino ancho. Pero los pocos que lo hallan son aquellos que escuchan el mensaje de salvación, como usted está escuchando ahora, y entonces alguien, como quien le está hablando, le está diciendo que Jesucristo en la cruz llevó la culpa suya, llevó su pecado y llevó su castigo como sustituto, muriendo en su lugar. Esas son buenas noticias. La salvación no es por obras. Usted puede hacer 10 hospitales, regalar todo, digamos, a los pobres, todo lo que tiene, pero no es por ese lado. La salvación es por la fe en la obra meritoria de Cristo en la cruz y es un regalo que se recibe, dice la palabra de Dios, que a todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a esos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, dice acá la palabra de Dios que el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. En el infierno hay llamas. Estaba terriblemente sediento. Solamente pedía que mande Abraham a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso es todo lo que pedía. Pero Abraham le dijo: recuerda que tú tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa y ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, ni ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar terrible de tormento. Eso lo quiero advertir yo a usted. Que no termine en un lugar de tormento eterno. En ese momento, vuelvo a repetir, el lugar de los muertos estaba compuesto por 2 partes. En el medio había un gran abismo. Ahora, cuando Jesús murió, llevó a todos los que estaban en la parte, digamos así, que se habían salvado, los llevó al cielo, al paraíso. Por eso dice: bajó a los infiernos, en realidad bajó al lugar de los muertos, dice el credo. Y se llevó cautiva la cautividad, se los llevó al cielo. Los otros están todavía ahí, hasta el tiempo que van a resucitar para el juicio final. Eso va a ser al final de todo, y después Dios va a hacer un cielo nuevo y tierra nueva. Ahí van a recibir digamos, el castigo final. Ahora están en un castigo eterno también, pero todavía no han pasado por el juicio del trono blanco que habla en Apocalipsis. Eso es para otro programa. Tengo 5 hermanos, dice, y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Yo le estoy advirtiendo a usted que hay un lugar de tormento, que no es solamente para aquellos que han sido, no sé, déspotas o para Nerón o para Hitler o para... No. Eso es para aquel que es indiferente a Dios, no lo recibe a Dios
no tiene el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de él. Si usted hace una encuesta en la ciudad, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? El 99% dirá, ni sé que existe el Espíritu Santo. Algunos sabrán que existe, pero de tenerlo, y si no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos capítulo 8, el tal no es de él. Mire qué angosto que es el camino. Porque hay que tomar la decisión de recibir a Cristo, y cuando uno recibe a Cristo, le abre el corazón y le dice, Señor, entra en mi vida, entonces allí viene Jesús y viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se une a su Espíritu, que es usted mismo, y se transforma en un hijo de Dios, y su Espíritu cobra vida espiritual. Y entonces cuando parta de este mundo, el Espíritu Santo más usted mismo van a ser llevados por ángeles al cielo, como dice aquí que le sucedió a Lázaro. Fue tomado por los ángeles y fue llevado al cielo. Entonces, evangelizar significa predicar el mensaje de Dios, predicar la salvación. Este hombre, nadie le predicó la salvación, siguió en sus pecados. Él pensaba que era bueno, o que había que divertirse, había que vivir la vida. No le interesó a la gente, ni siquiera a Lázaro. Él se dedicó a los banquetes, a las comidas. Tal vez usted no sea así, pero la indiferencia que tiene hacia Dios, o quizás la ignorancia de que Dios está al lado suyo viendo todo, y también la ignorancia de que si usted no tiene a Cristo, usted permanece en sus pecados y va a morir en sus pecados y no va a ir al cielo. Entonces, preste atención, porque aquí está la solución. Entonces, este hombre quiere que alguien les predique. Y yo en este momento le estoy predicando a usted para que no vaya al lugar de tormento. Mire esto. Dice, tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Yo no le estoy hablando a los 5 hermanos de este hombre que seguramente terminaron en ese lugar de tormento. Estoy hablando a usted y estoy hablando a toda la ciudad y estoy hablando al mundo entero. Este mensaje es para usted. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita creer en Jesucristo como su único Salvador y Señor. Recibirle en su corazón y recibir el regalo de Dios gratuito que es la vida eterna, porque Jesucristo en la cruz pagó el pecado suyo y del mundo entero. Todos los del mundo podían ser salvos, pero no todos los del mundo escuchan el mensaje de Dios, y no todos los del mundo tienen el privilegio de escuchar el mensaje de salvación y el camino al cielo, y no todos los del mundo tienen inquietudes de Dios, y por eso no escuchan programas de este estilo. Escuchan lo de siempre, la música, o distintos tipos de música, saludos, cumpleaños y todo eso. Y cuando alguien habla de la palabra de Dios, lo cambia el programa. Espero que usted permanezca, porque lo mejor está por venir. Dice Abraham, le dice a este hombre rico, que ahora ya era muy pobre, porque no se pudo llevar nada, estaba desnudo, quemándose en las llamas, atormentado, pero estaba preocupado por los 5 hermanos que seguramente eran igual que él y que iban a ir a ese lugar. El que va al infierno se transforma, entre comillas, en un evangelista. No quiere que sus seres queridos vayan allí. Pero, ¿saben lo que le dice Abraham? Le dice, a Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. En otras palabras, le dice, tiene la Biblia. Yo tengo acá 2 Biblias, un Nuevo Testamento y una Biblia. Usted puede tener su Biblia y puede haber leído este pasaje en San Lucas, un evangelio pero
recontra conocido, pero tal vez no lo haya hecho. Entonces dice, Moisés y los profetas ya les advirtieron, y yo le digo, la Biblia le está advirtiendo. Dios, y en este caso a través de Abraham, los remite a las Escrituras. Andá a las Escrituras, en ellas tenés la vida eterna. Hay gente que tiene la Biblia ahí llena de polvo, o tiene una Biblia grande con letras de gótica, y la abren para ver los cuadros que hay o los dibujos que hay ahí nada más. Tiene que entender la palabra de Dios. Y yo estoy aquí para explicarle lo mejor posible. Y le pido a Dios que me dé palabra para que usted pueda ir al cielo. Dice aquí que Abraham lo remite a las Escrituras. Y yo lo remito a las Escrituras. Por eso le voy a citar pasajes de las Escrituras para que usted las anote y pueda entenderlos. Porque si no va a creer que es algo de que yo lo quiero animar y que yo lo quiero hasta hacer de mi religión, pero mi religión es cristianismo. Yo no soy protestante ni soy católico, soy cristiano. Estoy para todos, estoy para hablarle a todos de Dios, para exaltar a Jesús guiado por el Espíritu Santo. No estoy para hacerle cambiar de religión, estoy para hablarle las buenas noticias de salvación que Dios tiene para usted. Y son muy buenas. Entonces, el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se le envía a alguien que se levante de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Él ya sabía, estando en el infierno, que para ir al cielo tenía que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y ahora se lo digo a usted, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Usted dirá, pero yo soy bueno. No es bueno, la Biblia dice que ninguno es bueno. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y todos hemos cometido pecados. Entonces dice la palabra de Dios que tienen que arrepentirse. Hay que arrepentirse completamente, pero no un arrepentimiento de, bueno, voy a confesar esto y después de rezar 3 Padres Nuestros, ¿no? Después va y hace lo mismo, después vuelve a confesarse. No es así. Uno tiene que arrepentirse realmente y dolerle el pecado, y entonces al recibir a Jesús, Jesús le da el poder para vencer el pecado. Eso es lo que también la gente desconoce, que hay un poder, que es el poder del Espíritu Santo, que le da la victoria sobre los vicios, sobre los pecados, sobre todo aquello que humanamente hablando es imposible vencer. Yo he visto borrachos transformados, personas de todo tipo, hasta asesinos, siendo hombres de Dios. Dios transforma, no solamente perdona, sino que transforma. Entonces, Abraham le dice a este hombre, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán, aunque alguno se levante de los muertos. Usted tiene la palabra de Dios. Si no tiene, consiga urgente un Nuevo Testamento o una Biblia. Si no, escuche los programas. Si no, entre en YouTube, pone mi nombre Gustavo Isbert con T y ahí le van a salir cientos de programas. Y nosotros hablamos directo. Estamos hablando sobre lo que tiene que hacer para ser salvo. Entonces, hay un infierno que es real. La mayoría de la gente va al infierno. Es el camino ancho que lleva a la perdición y son pocos los que encuentran el camino angosto que es Jesús. Son pocos los que entregan la vida a Jesús y le reciben en su corazón y deciden seguirle a Él. Y son pocos los que reciben el Espíritu Santo para tener el poder para no pecar. Aquel que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca, dice la palabra de Dios. Aquel que es de Dios no vive practicando el pecado. Si una persona vive en corrupción,
o en adulterio, en fornicación o en algún otro pecado constante, esa persona, por más religiosa que sea, por más que vaya todos los domingos a misa o a la reunión cristiana o la reunión evangélica o la reunión protestante, esa persona se va a ir al infierno, porque no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Jesús dice, tenés que nacer de nuevo, tenés que recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo entre y se una a tu espíritu, y entonces tu espíritu cobra vida y vida eterna. Entonces Abraham le dice, si no escuchan la palabra de Dios, tampoco van a escuchar a otra cosa. Escuche la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos con el mensaje de salvación directo para que usted pueda tomar una decisión y tener salvación y vida eterna.